Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Cristiano Cotidiano. Nuevamente. Espectacular. Para siempre. En la madrugada. Más esperado. Para siempre en la madrugada. Desde aquí, desde De los New York. Los New York City. desde La Pampa. No, estamos ¿en dónde estamos? Estamos en un avión. En Miami. En mi Jack. Estamos en un Estamos avión en Arabia Saudita hoy día. Sí. Estamos en Arabia Saudita. ¿Cómo están tratados las Arabias Sauditas? Los camellos. Los Los camellos. camellos. Ahora cobro en muerlacos. Me pagan con tambores, no de aceitunas. De petróleo. De petroleum. De petroleum. ¿Cómo están, muchachos? Bien. ¿Variante? ¿Está Bien. Bueno, un poquito de sueño, pero algo normal. Yo recuperando la voz de a poco. Qué pena. Estuve bien. Estaba bien complicado así. de mi ¿Qué tenía? garganta. Sí. Estaba complicado de mi garganta. Pero como que ahora está más grave. Ah, por eso andaba ahí así como Más grave. de capa caída. No, no, para nada. Andaba con depresión. Para otro programa. Podemos hablar de ansiedad. No, hoy día vamos a hablar de un tema controversial. ¿Tú crees que es controversial? Sí. El tema que más le gusta al Mario Andrés. ¿Tú crees que es controversial porque tú tienes un problema? Sí, con eso? porque a ti te gusta Por la eso tú- cuestión. por eso tú crees que es te gusta, controversial. te gusta la tontería. te gusta. Vamos a hablar del fútbol. El mejor tema que pudiste sacar de este podcast. No. No, hoy Siempre día- lo hicimos. Estaba en la lista número 1 de los temas Sí. más importantes a tratar en este podcast. Pero por... Por la dictadura. Sí, ¿no? No, porque a veces se malinterpretan este tipo de temas. Es po. que es un tema Sí, que... que hay que hilarlo muy fino. Sí, po. Cosa que levanta no vamos a mucha... hacer ahora. No, sí. Porque no nos vamos a hilar fino. No, pero hay que de repente tiende a marcar mucho alguna... Levanta algunas sensibilidades cosas. Sí, muy sí. grandes en la gente. Es controversial. Sí, como dijo totalmente. Más siendo cristiano. Sí. Si no fuéramos cristianos, da lo mismo. mismo. Hablamos de todo y... Pero Y podí- uno también tiene que medirse. Por eso hoy día vamos a hablar de La política. la política. O sea, más que la política, yo creo que vamos a hablar como... El cristiano en la política. Cristiano en la Uno política. como cristiano tiene que involucrarse en la política. ¿Qué piensas? Siempre te pregunto. ¿Me estás preguntando a mí? Sí. Te Y estaba yo siempre te preguntando a ti. respondo. Es una pregunta para todos. Claro. Ya, comienza. Tenemos que hacer Dale. tradición en este podcast. ¿Me estás Dale. preguntando a mí? Sí. Sí, pero es abierta para cualquiera. Dale, Incluso Pati. para mí. Dale, Patricio. Panel que piensa. No quería tanto bien. No quería. No, después... Después que alguien más hable. Sí. ¿Qué opino yo? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Yo creo que sí. Yo creo que sí es necesario participar en la política siendo cristianos. ¿Y por qué es tan importante para ti? Porque yo creo que es la única manera que nosotros podemos tratar de exigir con fundamento en la sociedad en la cual vivimos cambios reales frente a políticas de Estado. Si no estamos siendo parte de la política, no podemos dar algo como con mayor peso. En cambio, si somos parte del tema o del sistema, de alguna forma, nuestra opinión puede ser mucho más valorada y respetada y podemos lograr ciertos cambios que hoy en día en la sociedad están muy en contra de nuestros principios como cristianos. Ya. Creo que sí es necesario que hayan, por ejemplo, candidatos políticos cristianos, No. no sé, autoridades gubernamentales cristianas. Yo, mi opinión, considero que sí es necesario. No digo que todas las personas tienen que hacerlo y obviamente es una labor social que implica como vocación. Entonces tienes que tener como un llamado quizás o vocación al servicio. No es para todos, claramente. Pero sí considero que es súper importante que los cristianos participen activamente en la política. Y también indirectamente, también como haciéndose parte de los momentos de cambio en un país, como votando, que es lo más básico. No solamente como tirarlo para el córner, así como que una elección más, tener opinión frente a la contingencia del país ante la corrupción, ante problemas sociales, ante, no sé, muchas cosas que nos afectan a todos, que no estamos ajenos a que eso nos afecte. Creo que sí es importante también estar en esas cosas. Bueno. ¿Tú crees lo mismo, Marete? Sí, yo también opino lo mismo. O sea, creo que debemos estar involucrados. Y yo creo que como directa e indirectamente también. O sea, directamente, como decía el Pato recién,
con participantes directos, o sea, que se autodenominen cristianos, o sea, que lleven esa bandera adelante por un tema de poder tratar de estar en la lucha en los principios cristianos, o sea, más en este tiempo donde de verdad que cada vez cuesta más, no sé si imponer, no creo que la palabra sea como imponer, pero sí dar a conocer y que se puedan respetar los principios que tenemos los cristianos en todas las áreas. Porque podríamos decir, no, yo cristiano voto solamente por alguien que participe en una iglesia y que sea cristiano. A uno como cristiano, la mayoría de las veces, yo creo que siempre hasta el día de hoy, es como votar por el menos malo, o por el que de alguna forma nos represente un poco más en los principios, porque no sé, pues hasta el día de hoy nunca hemos, yo creo, votado por alguien que uno diga, no, él es cristiano, él comparte todo, absolutamente todos Sí, mis, no nos ha mis tocado principios, ideales. Y se supone que debería ser Presidenciales, porque no, en otros tipos de elecciones sí, po. Sí, ha habido. Sí, curso, de consejo curso. No, hay sí, concejales, sí, alcaldes. claro, pero no... Sí, pero un concejal Claro, no, Poco y nada puede- sí, no, no, me Marete. refiero como una elección Estoy en hablando sí. de candidato presidencial, Sí. jamás. No, pues, y y ahí no es sé donde si en es más Latinoamérica ustedes saben de alguien así. Nunca he escuchado así como que, no sé, un pastor de una iglesia un día se fue candidato político presidencial. En cualquier país de Latinoamérica, yo nunca he escuchado eso. Es que al final, porque igual todavía yo creo, y no sé, quizás siempre, como que no es tan bien visto como el hecho de uno como cristiano involucrarse como en política, y de repente, y yo sé, conozco lugares que no se habla de política en la iglesia, Ni y de que es fútbol. tema muchas veces de... O sea, ni de fútbol, ni de incluso política. de división dentro de la iglesia cuando se empieza a hablar de no sé, pues de quizás apoyar más a un candidato que a otro, pero es por algo de principios, pues, o sea, yo de verdad a mí no me parece como, no sé, como absurdo apoyar a una persona que abiertamente va en contra de todos mis principios como cristiano por el hecho de pertenecer a un sector político, por ejemplo. Entonces, uno al final, porque no sé, pues si hubiera una persona que fuera de un sector quizás al que uno no es tan simpatizante, pero que, no sé, pues, dijera, no, yo voy a hacer esto. Si a mí me parece que son mejores sus propuestas que las del otro candidato, yo votaría por esa persona, pero lamentablemente siempre nuestros principios como cristianos van más de repente inclinados a un sector que a otro. Sí. Y eso dentro de la iglesia a veces no es tan así como... Porque la gente lo relaciona siempre como, no, y que uno tiene que ser del pueblo, y que el candidato, y que Jesús fue el primer comunista, no sé, dicen cosas así. Pero si uno va a la práctica, uno sabe cómo funciona, y Jesús nunca fue así. Entonces, porque Jesús multiplicó la comida, no los pobres, dice por ahí. Así Pero Oye, ¿qué pensáis tú, Rolo? No, porque igual hay intereses como de por medio cuando uno ve, uno dice, ¿cómo esta iglesia puede apoyar a esta persona que Sí. está a favor de no sé, De del Hitler. aborto, de como todas las cosas que están en contra de los principios de Dios y lo que uno ve y que lo Ah, te apoyan entendí, y que se estafador. ganan, igual. Sí, que escuché lo todo. ganan votos. Y uno sabe que igual hay intereses que aquí le tengo un terrenito, que no sé, que esta cosa, que también, porque es así, o sea, el que diga que no está haciendo vista gorda. Y ahí uno también disocia y sale como a la pelea cuando uno, porque no sé si saldrá como algún candidato alguna vez, como tú decís, pastor, que se postule a presidente. No sé la verdad, porque supuestamente se supone que el pastor igual... O Es sea, que- ahora puede que Pero lleve un déjate título. terminar, po. No quería decir eso, porque tú decís como que diga que sea pastor, porque puede tener un título de pastor, po. Pero no sabemos si representa 100% lo... Es que claro, no, hasta el momento no sé si ha pasado. Claro. Creo que no. Pero escoger un candidato que más se acerca como a los principios de Dios, ni siquiera a lo que uno piensa, sino que a los principios que uno defiende y que trata de seguir.
uno siempre elige como el que más se acerca. Hasta el momento quizás no hay uno que sea como 100%, uno va a encontrar al candidato perfecto en esa parte. Yo pienso que sí hay que involucrarse porque tampoco uno se tiene que aislar. Jesús igual, él hablaba cuando decía, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Por algo lo menciona. Si Lo no, reconocía. haría como una vista gorda frente a esas cosas y decía, no, si total esto es para nosotros nomás. No, pues él trataba siempre de... Reconocía eso como autoridad. también. Exactamente. Y por eso yo creo pasa eso dentro de la iglesia de que, o en la sociedad, como que se tiende a como a estigmatizar un poco el hecho de hablar de política dentro de la iglesia, como que la iglesia no es para eso. Obviamente uno no agarra una bandera así de un partido y dice, ya, y en esta iglesia somos todos de este partido, porque uno, hasta en eso uno tiene que darle libertad a la gente y la gente es libre de votar por quien quiera. Uno no se va a parar nunca a predicar con, no sé, con la camiseta de un candidato, pero uno, y volvemos al mismo tema, pues, o sea, si yo como cristiano creo en lo que la Biblia dice, ¿cómo voy a ir a votar a una persona que abiertamente va en contra de todo lo que yo creo como cristiano? Si es que no hay un interés de por medio de sacar un beneficio de ese voto por esa persona, es como absurdo votar por alguien que no comparte ninguno de mis principios. Pues entonces, porque a veces uno ve ese tipo de situaciones, pues como dice el Rolo, de repente hay intereses de por medio, así como, no, y que aquí, si esta iglesia, si usted, porque eso es lo otro, de repente los candidatos ven iglesia y ven en cada persona que va a la iglesia un voto. Entonces van, ahí se hacen los corderitos y no, sí, nosotros vamos a hacer tanto por la iglesia y vamos a hacer esto y este proyecto y tal cosa. Y al final uno sabe que son puras mentiras, solamente quieren ir a ganar votos. Y ahí donde uno como cristiano también tiene que tener el discernimiento y uno tiene que también ser una persona. Porque yo creo que mucho de esa como conversación de que dentro de la iglesia no se hable de política, es porque la gente también es ignorante con respecto al tema y como que no le da la importancia que merece. Como que, no sé, pues, yo no sé si tú podís, en la mayoría de iglesias, como conversar de política y que la gente realmente sepa, no, este candidato propone esto, no, es que la situación del país es tal, o no sé, de economía o cosas, no sé si la gente tiene ese conocimiento más dentro de la iglesia, que es como un tema de repente como medio tabú. Entonces yo siento que muchas veces como de esa ignorancia que la gente como un poco reacia a hablar dentro de la iglesia de la política, porque yo conozco casos de gente que incluso se molesta mucho y como que dejan de asistir, o por lo menos en nuestra iglesia como que no, es que se pusieron a hablar de política y como que eso nada que ver y como que no me parece y se van. Y eso tampoco... Y eso yo creo que puede tener, o sea, uno empieza a escuchar a algunas personas y igual tiene varias respuestas, no creo que siempre sea una sola. Hay gente que dice que no se puede hablar de política porque los cristianos simplemente no lo podemos hacer, ¿no? Porque no, a un cristiano no le compete la política y eso se lo tenemos que dejar a la gente del mundo. Pero un cristiano... Espera, eso es como ¿Pero una tú hablas opinión. como en temas como de capacidades o...? No, como en general, así como que mira, nosotros venimos a la iglesia, no venimos a hacer política. Entonces, como que vamos solamente a la parte espiritual, pero... no tenemos por qué hablar de política. Hay gente que piensa eso. Hay otras personas. Pero yo creo que ese es como el pensamiento más básico dentro de todas las formas la gente que piensa eso nunca leyó la Biblia, pues si la Yo lo Biblia está he llena de escuchado, política. por o- eso, yo lo he escuchado mucho así como ese tema. Pero es que hay mucho evangélico cristiano que tiene ese pensamiento. Sí, mo. Y por eso salen los candidatos que salen, porque uno siempre dice, si todos como cristianos nos uniéramos tras un candidato X que sea el que más nos representa, saldría pero sobrado. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué la gente aún teniendo principios y compartiendo, se supone todos los cristianos compartimos Es que la misma base eso es lo que a mí ideológica? eso es lo que a mí me choca. Cuando tú empezás a ver un candidato que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 10 que van en contra de ti, pero es del lado de los pobres.
Supuestamente. Es de los lados de los pobres, es de la gente que... Jesús es está con los pobres. Es del pueblo. Entonces nosotros tenemos que votar, como somos gente de iglesia y somos gente del pueblo, tenemos que votar por un candidato que sea del pueblo. Y te olvidaste de todos tus principios, ¿cachai? Que tú lucháis, porque se supone que tú como cristiano también estás luchando por esos principios, y te olvidáis, y chavo, no me interesa, pero yo voto por este candidato porque es del pueblo. O sea, O sea, no te por pone ejemplo, a pensar eso así como... Una pregunta al panel, así, ¿puede haber un cristiano de verdad no ser pro vida? Yo creo que Yo no. creo que no. Nosotros opinamos que no, que opinan tú, no se quedó callado. No, es que yo pensé Con el que pañuelito verde. ¿sí? deben haber, po. Pero claro, O sea, sí, pues deben debe haber, haber, pero... estamos de acuerdo. pero, Pero, por ejemplo- ¿es correcto? Por ejemplo, cuando... ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Bíblicamente yo creo que no, pues, obviamente. Cuando tú decís, no, es que como que todos los cristianos, como que o esta pensamiento moderno de la iglesia que se involucra en la política, todos siempre te llaman a ser de derecha. Que no, que tú soy facho y que todo. Y uno dice que no tiene que ver con lados políticos ni partidos. Porque si los de izquierda tuvieran principios bíblicos y Vamos siguieran para las allá. prioridades, seríamos todos de izquierda. Sí. Pero no se trata de ser de derecha o de izquierda, porque tampoco uno no se casa con los partidos, sino que uno ve cuál es lo que realmente te sigue a lo que tú pensás. Por ejemplo, yo no puedo ser pro aborto. O sea, ¿cómo me contradigo a mí mismo? Que no... Lamentablemente y ahí los va- y ahí principios va el son otro- Nos diferentes. vamos a un argumento bíblico frente a eso. La Biblia dice que las cosas que aborrece Jehová son las manos derramadoras de sangre inocente. O sea, yo no puedo ni siquiera ponerme en el plan de intentar, voy a votar por él. Está a favor del aborto, pero es mejor candidato que este. O sea, yo netamente si veo que una persona está actuando en favor de algo que va en contra de la Biblia, mi postura como cristiano debe ser rechazarlo completamente. ¿Sabes qué te No, va a decir y una que- persona? Una persona te va a decir, sí, pero por el candidato que tú estás votando, también está en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque, no sé, que robó, que es un empresario. Y yo también que quería preguntar sobre ¿cachai? Que no, es que este empresario y abusa de los No, trabajadores. yo creo que siempre llegan al punto A de ese que hace fraude. ¿Cachai? Cosas así. estuvieron de alguna forma involucrados en la muerte de mucha gente, Claro. por lo que pasó también en el No, país que- décadas atrás. Claro, sí. Y Participó siempre en el- es como la ley del empate, o sea, como que este es malo, pero el Exacto, otro pero es también peor. es más El malo. otro igual hizo tal cosa. Exacto. Y es peor porque tiene plata, como si los otros fueran pobres y vivieran en el barrio y son Y todos tienen iguales. más- y tienen La más plata. mentira va Y tiene a- más plata. Entonces, por eso uno siempre... Pero si te vas así como como a la pelea esa de... Sí, po. y te ponías a sumar y a restar, igual nomás Sí, po. sales perdiendo. O sea, Sí, mira, Es que mira, yo creo que porque uno no puede como, no sé, porque uno de repente esté como representado más en un sector que en otro, por los que uno vota, por lo menos yo nunca he pensado, que una persona ejemplar, que una persona que... Eso. Porque no es así, o sea, la realidad es que de izquierda a derecha son todos amigos, después todos tú los veís de repente en la tele y todos se tiran a la pelea para la tele y después andan todos juntos. yo creo que acá Entonces la gente pelea por cuestiones, es Sí. como con los partidos de fútbol, pues, o sea, los del Colo con la U se odian por redes y hasta se matan y son todos amigos. Pues. Entonces es una cuestión absurda y que uno cree esa mentira como, no, es que estos son del pueblo y son pobres. Y los compadres tienen la misma plata que tienen quizás los del otro sector y como acá, que... acá en nuestro país hubieron dos candidatos presidenciales que fueron electos presidentes en el pasado, que eran de otros partidos totalmente distintos y competían juntos y en las elecciones se hicieron pebres, sacaron pedazos y después vacacionaban juntos. Pero si así Hay son, pues si fotos así de es la eso. política, si uno... Por eso uno tiene también que, y uno siempre a la gente dentro de la iglesia, uno los motiva a informarse, a que Entonces, yo tengo... Claro, porque en esa base, ¿qué te dice? ¿O cuál podría ser nuestra postura? Así como, mira, como los dos no son, porque tú mismo estás diciendo que los dos no son buenos totalmente, ¿cachai? Los dos podríamos decir, tienen problemas, los dos son malos. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Votar por el menos malo. No, o no votar por ninguno, pues, entonces. Ajá. Vota nulo. Ya. No participe.
Ok. Pero eso yo creo también es incorrecto. Al final es como decíamos, al final tenemos que tener una postura, porque obviamente, y como decíamos, tenemos que lamentablemente votar por el menos malo y el que más se asemeje a los principios y el que nos pueda ayudar, porque la sociedad hoy día, hoy, Chile, no hablo ni de Argentina, ni Paraguay, ni ningún otro país, sino que Chile. Hoy día la sociedad, los colegios, hoy día están como están, porque se ha entrado una ideología que está como gobernando los colegios. O sea, y a los niños están haciendo, de hecho, muchos niños están siendo adoctrinados desde pequeños. Sí. ¿Cachai? ¿Y eso es por qué? Porque cierta rama, cierta tendencia política logró entrar, así como entró a las universidades, entró a los colegios. Pero mira, viene esa pregunta. ¿Cómo decide un cristiano por quién votar? ¿Qué es lo que tenemos que fijarnos? Si estamos de acuerdo todos en el panel que tenemos que participar en la política, ok. Entonces, ¿cómo le enseñamos a la gente o a alguien que está conociendo a Dios, que tiene quizás esta duda, que nos ve, y a lo mejor hay gente que nos ve, que son cristianos, que piensan totalmente contrario a nosotros? Claro. ¿Cachai? Y es válido también. No queremos tampoco herir a las personas, pero sí entender que nosotros opinamos esto. Y si ya opinamos esto, ¿cómo decidimos entonces por quién votar? Porque si sale la Biblia, tienes que votar por él. No, es que por eso, mira, yo pongo en este plan. Yo entiendo lo que todos pensamos. Yo también participo en política y estoy muy de acuerdo en lo que tú comentas, de que en ciertas ocasiones hay que votar por el menos malo. ¿Cachai? Pero también, Casi siempre. claro, y lamentablemente ha sido así. Por eso es importante participar en la política. Pero hay en ocasiones que, incluso haciendo eso, tampoco yo al menos me he sentido como cómodo. ¿Cachai? Sí. Y está la otra forma de poder votar, que también lo que tú decías, que quizás no estáis muy de acuerdo, pero es una rama en la cual también uno a veces va a decir, yo no voy a participar en esto que están O sea, haciendo. yo estoy pensando en todo el rato que hemos hablado, Ajá. muy como presidencial. Muy presidencial, sí, muy entiendo. presidencial. Muy po, presidencial, ¿cachai? comprendo. Y hasta senadores y diputados, porque son Claro, los que van a hacer las también, leyes. exacto. Pero de ahí para abajo a veces cambia la cosa. Porque igual votar nulo o blanco también es una rama Porque después de tenéis democracia concejal, alcalde, en la cual gobernadores. estamos nosotros y que participamos y que es una opción. Po. Sí. Y de repente tú te das cuenta y vas a los listados de las propuestas y tú sumáis 2 más 2 y no calza nada para ti con tus principios. Porque seamos honestos, todos tenemos valores, ideologías, ideas de pensamiento y es válido. Nosotros pensamos de una manera, hay personas que piensan totalmente contrario y ellos votan por sus ideales y no tienen ningún problema en decirlo. Pero muchas veces los cristianos como que No, siento vergüenza, que no da eso miedo. les da temor o vergüenza decir que nosotros pensamos de una manera y ese es el error. Po. ¿Cachai? El no alzar la voz cuando es necesario alzarla. No decir las cosas cuando de verdad necesitamos decirlas, porque pasa eso. Es el más popular, el que habla más fuerte, le gana al mejor. Y a veces en la política, a los cristianos, nos pasa eso. Como no participamos, o sea, no nosotros, pero me hablo como a manera general, y como la gente no participa, no está involucrada, no le interesa, y repite lo mismo que dicen todos, es que todos son ladrones, es que todos son lo mismo, pasa eso y después reclamamos. Cuando nuestras generaciones, nuestros hijos son adoctrinados, los niños en el colegio les enseñan algo que es totalmente contrario a lo que deberían pensar. Yo conozco muchas personas, de verdad, muchas personas que entran a la universidad y cambian sus principios. Muchas personas cercanos a mí, a mi familia, conocidos, gente que pensaban de una manera, pero entraron a la universidad y le enseñan tantas cosas politizadas, ideologizadas, que adentro se los dan vuelta. Y salen de la universidad pensando otra cosa totalmente distinta y cambian sus principios. Y ahí después lo que ellos repiten después saliendo y empiezan a trabajar es totalmente lo que aprendieron contrario a la palabra. Porque no estaban firmes en su fe, porque no se decidieron involucrar y se engatusaron o se conquistaron por esa ideología que les compartieron. Es que yo creo que igual eso siempre va a ir ligado como al hecho de que uno como cristiano tiene ese, y bueno, la palabra también lo enseña, como de ayudar al prójimo. Ajá. Entonces hay un sector que siempre como que dice ¿no? en el papel que todas sus propuestas y todo lo que ellos quieren hacer es en pro de ayudar
a la gente pobre, de sacarle al que tiene más plata para repartirlo a los que no El tienen. Robin Hood. Y eso en la práctica es mentira. O sea, imagínate todo lo que ha pasado en nuestro país estos últimos años. Las personas que nos gobiernan llegaron con ese discurso de que iban a cambiar las cosas, de que se iban a acabar las sinvergüenzuras en el gobierno, de que ya no iba a Se le haber acabó más nepotismo y ¿Dónde- tantas cosas. dónde están los trenes que unen en Chile? Y ahora uno ve así la sinvergüenzura y los robos de Ya se va a plata acabar el periodo ya y- más grandes Imagínate. más grandes de la Este- historia. Este periodo se va a acabar y yo todavía estoy esperando los trenes. El tren que iban va a llevar a el tren- Puerto Montt. El tren que iba a unir todo Chile. Uno también tiene que tener claro que no por el hecho de que gente te prometa cosas La va a cumplir. las va a cumplir y no por eso yo voy a dejar de lado mis principios porque uno dice, no, es que él ayuda a los pobres y el otro tiene plata. Entonces uno también tiene que... Porque ahí uno después llega al otro punto que uno como cristiano tiene que aprender, y porque la palabra también lo enseña, que es orar por las autoridades. ¿Cuánto nos cuesta muchas veces como cristianos? Porque si una persona que no es cristiana habla y ese, el presidente tal por cual y el otro ese, sinvergüenza. Pero uno como cristiano tiene que aprender a tener otra postura. Sí. Que aunque a uno no le guste, A mí me costó harto. uno tiene que... No sé, cuando dice, ya, y vamos a orar por nuestras autoridades, Dios- vamos a Dios orar nos ha por probado el en este presidente, periodo, en este periodo. vamos a orar por los mamita mía. diputados. Y uno tiene que orar por ellos para que, no sé, el Señor también los guarde, que les dé, no sé, el entendimiento. Un poquito de inteligencia. Que los ayude, que los rodee de las personas correctas para gobernar. Se tira su palito usted, hermano. Pero yo no sé si a ustedes se les hace fácil eso o no, porque claro, si es una persona o un, no sé, pongamos, un presidente que es por el cual uno votó y salió electo, o uno con el que uno tiene más afinidad, yo creo que es fácil orar por esa persona. Pero cuando una persona completamente opuesta a los principios que uno tiene, ¿es fácil orar? O ahí entra esa como lucha... Que esto, ¿no? Sí, Sí, es yo creo fácil. que pasa que es difícil. Es difícil Por eso porque, no oro nunca. porque uno como que da cuenta de todas las cosas que uno ve, que lo que lee, las noticias y todo. Y con lo que decías tú, como todas las promesas y todo, que no, que ahora con gente joven, que gente que nació ahí en las marchas, en las protestas, y que son la gente como que trae otra mentalidad y que va a renovar, y que al final, ¿cuánto hemos retrocedido en tan poco tiempo? Sí, eso es lo impresionante, el retroceder tanto en poco tiempo, pero por... A ver, uno siempre dice, y hemos escuchado cuando dicen que las multitudes son súper inestables, que los mismos que aclamaban a Jesús cuando llegó a Jerusalén son los mismos los que decían, crucifícalo, crucifícalo. Entonces, uno dice, como que uno hace caso a las masas, a la voz popular, al que... que como que tiene supuestamente el corazón con el pueblo. Por eso que lo que tú decías recién, pastor, era que uno tiene que informarse, estudiar, conocer e involucrarse. Si no es que uno tenga que ser que todos vamos a ser políticos, pero sí saber quizá lo más básico, las cosas por las cuales también uno defender sus principios y defender tu postura. Por eso eso que tú decís es como cuando la gente pregunta siempre, ¿la iglesia y el Estado deben estar juntas o no? ¿Cachai? Cuando tú empezás a enumerar todas esas cosas y después, y como que da rabia, pues decir, güey, qué lata, nada que ver. Entonces, ¿cómo alguien que de verdad ama a Dios y lee la Biblia puede pensar siquiera en decir, no, nosotros no debemos estar involucrados? Oh, de verdad, a mí me sacan. Pero es que yo... A mí me da rabia esa gente, hermano. Voy a decirlo con todas sus letras. Encuentro que nada que ver, que piensan de Sí, esa pero manera. es que ahí uno también tiene que pensar que la base, yo creo, como del evangélico, es un pensamiento de que no hay que involucrarse nomás, pues, y con eso ya para ellos es suficiente y
y que no nos compete a nosotros como cristianos meternos en eso. Oye, pastor, ¿tú qué Porque- creéis que en ese sentido? Es como, o tú que hayas escuchado en esa parte, como, ¿por qué no debemos, como cristianos, meternos en la política? Es que yo creo que el pensamiento porque yo nunca he pensado así, a mí tampoco Sí. nunca se me enseñó de esa forma, pero yo creo que es como meterse en lo mundano. Ya. Es como meterse en lo que a uno como cristiano Lo y en lo pagano. espiritual no nos compete. Como que uno tiene que solo ver la parte espiritual y estar en la iglesia y ahí adorar y como que ahí ayudar a la gente. Pero como que no es nuestra responsabilidad o como nuestro nicho el ir a un lugar donde nadie es cristiano y como buscar un lugar en la política. Oh, Ah, no, termina la idea, termina la idea. no, yo creo que es como eso, porque la gente no... Y aparte que tampoco... Porque no sé, pues yo no sé cuánta gente que es cristiana le interesa como entrar en eso, en el mundo político, el estudiar. Tiene que ser una persona preparada, porque como te digo, si yo viera un candidato cristiano, pero yo veo que en el primer debate no tiene idea, Claro. yo no voy a votar por él por Es que, más por cristiano ejemplo, que sea. yo pues. quería hablar que sobre decís eso. tú, que por ejemplo, porque está bien lo que tú decías que, no sé, pues, para erradicar la delincuencia, está bien, uno igual tiene que orar, pero también hay que actuar, pues. Y Sí, para pues. actuar tenéis que saber conocer modelos, conocer formas, estrategias, porque no sé, por acá alguien puede decir, no sé si van a comentar ahí en el video, no, pues es que hay que orar, hay que, no sé, atar al diablo y hacer guerra espiritual, y está bien, pues, hay que hacerlo. Pero es lo mismo cuando uno dice, no, yo voy a orar por la gente nomás, pero no voy a ir a predicar. Porque, Claro. porque Dios va a hacer el trabajo. Claro, po, y, o sea, Dios me va a usar a mí, pero tengo que actuar. Po. Si Sí. dice, ir y hacer discípulos, o sea, tengo que ir. Y si estoy también en la política, sí, tengo que orar, hacer guerra espiritual, todo lo que uno conoce, pero también tengo que ver la forma de poder hacerlo, porque como decís tú, voy a tener que tratar con personas que no van a pensar igual que yo, llegar quizá a un acuerdo o tratar de ver cómo solucionar. Y que sí o sí va a ser minoría donde vayáis Exacto. con tus Mira, principios. yo pienso, yo tengo una opinión frente a Y eso. hoy Que día quizá- más que antes. ¿Ah? Y hoy día más que antes. Va a ser como es en minoría en la mayoría de las... quizás es un poquito picante o impopular, pero mañana mismo. A veces hay un poco de ignorancia en el tema y de no querer aprender o de capacitarse en ciertos líderes pastorales. No, de nadie en particular vamos a hablar, pero pienso yo que si tú tienes una autoridad espiritual que está involucrada en este tipo de cosas y no siendo candidato político, por ejemplo nuestro pastor, él no es candidato político y nunca lo ha sido, pero siempre ha estado como enseñándonos o está como involucrado, pendiente de este tipo de cosas y nos enseña ciertas cosas que nosotros podemos aprender y tomar lo mejor de todo eso y ponerlo en práctica en nuestra vida cotidiana. Pero por ejemplo hay pastores o hay líderes religiosos cristianos que no les interesa este tema, por un tema de que Y no se van a involucrar. exactamente. No se involucran porque no quieren pasar tiempo aprendiendo estas cosas y a veces sí lo hacen o sí les interesa, pero les da temor transmitir esto a su iglesia. Yo, por ejemplo, conozco personas que les pasa esto. Conozco líderes, pastores que... ¿Quiénes son? No. Nómbralo. Ahí no. Exponlos vamos aquí. a decir, por ejemplo, nos pasó... Sí, no. Te pasa un papelógrafo. En la campaña anterior de concejales, nosotros participamos activamente en otra región, en otra ciudad de Chile, haciendo una campaña de marketing con mi empresa sobre un candidato político, que él era pastor. Y fue candidato político y estuvo involucrado y quiso hacer muchas cosas sin ningún conocimiento ni experiencia política, con mucha motivación, con principios correctos, muy bacán. 2 votos. Pero, pero no tenía pero no tenía el apoyo ni de su iglesia. No era una iglesia tan grande, no era una iglesia muy grande, pero tenía gente. Sí. Y no tenía gente para salir a ofrecer flyers en la feria. Claro, y si tenía gente. ¿Cachai? O sea, tú puedes decir eso. O sea, ¿cómo tú, teniendo tu pastor, tu líder, que quiere luchar por tu ciudad, una ciudad que está inmersa, perdida en
pobreza, en la drogadicción, en la delincuencia, y él quiere hacer algo para mejorar eso, y tú como asistente a su iglesia ni siquiera lo apoyáis. Pero pasa en todo el ¿Cachai? Entonces, eso pasa, yo creo, que sucede que sí, pero es que en menor medida yo creo que hay lugares donde hay pastores que no se quieren involucrar simplemente porque les da flojera capacitarse más para saber del tema, y para no meterse no opinan. Y lo más fácil es como, no se metan en estas cosas porque yo tampoco voy a perder tiempo. Uno. Y lo segundo es que les da temor hablar de estas cosas a la gente de su iglesia y enseñar estas cosas. ¿Cachai? Yo creo que también por ahí pasa muchas veces. Yo creo que ¿por qué no más participó? que el temor a la gente de la iglesia, el temor de la gente de afuera, como que los funen, entre comillas, o digan, ay, Claro. este evangélico, ¿por qué se mete en política? ¿O por qué este pastor o este líder quiere entrar en esto? O Se metió el diablo en la iglesia. porque, no sé, pues yo Sí, creo eso, sí, sí. pues, porque Como dice el Rolo. van a pensar, ay, ahora quiere agarrar un puesto para ganar Para ganar plata. más plata. Entonces, yo creo que va de todo un poco, pero siempre uno tiene que, porque por algo la Biblia a uno le enseña que cuál es el deseo del Señor para uno, que uno sea cabeza Y no no cola. cola. Y eso en todo ámbito de cosas, pues en todas las áreas, en nuestros trabajos, no sé, pues donde uno se desenvuelve, y eso incluye la política, o sea, yo no... Porque todos vivimos, cristianos o no cristianos, bajo las mismas leyes, pues. Sí. O sea, yo no puedo decir, como molestamos a veces, yo no me rijo por las leyes de este mundo. O sea, No. yo como cristiano, Estoy fuera de esta ley. si estoy hago solamente algo con pura incorrecto, computadora. si yo hago algo incorrecto, voy a tener que pagar igual que el que no es cristiano. Me tiene que jugar por otra Y ley. el presidente es uno solo para cristiano y no cristiano. Pero ahí es donde uno dice, como cristiano, ¿me representa o no me representa? Entonces, al ser nosotros minoría, entre comillas, porque como decía adelante, si como cristianos todos nos uniéramos bajo un mismo candidato, saldría pero en Mira, primera vuelta. ¿qué? Pero como cristianos estamos divididos aún en eso. Eso mismo que tú comentabas y lo que opinaba recién, también lo llevo a esa área. Al de, por ejemplo, ok, entonces solamente vamos a votar por el candidato que esté en contra del aborto y en contra de otras cosas como solamente ideológicos, ¿cachai? Porque hay veces que personas que piensan así, ¿cachai? Y no se trata solo de eso, es lo que tampoco queremos O sea, transmitir es que- a la gente, no es que el queremos día- es que el día de transmitir mañana, solo eso. es que el día de Hay mañana muchas cosas que son sí, obvio, importantes. viene un candidato y dice, mira, yo estoy en contra del aborto, en contra Claro. un poquito de la lista que tengo. Para engatusar. Pero soy pro esto, que va en contra. Así que Tenlo por 80% seguro de que impuestos, todas las- tenlo todos los tenlo por seguro emprendedores. que tampoco voy a terminar votando Pero es que él. por eso yo decía recién que, claro, uno busca siempre al candidato que nos represente Ahora si en ninguno de los los dos te principios. representa 100%, o sea, Y uno también informarse sobre las propuestas de cada candidato, pero si llega uno que es cristiano y me dice, no, yo soy pro vida, yo estoy en contra de legalizar las drogas y en contra de todo lo que uno quisiera, así como que saliera un candidato, pero yo veo que sus propuestas económicas son un desastre, que yo veo que en tema de seguridad no tiene ningún plan para ejecutar y para dar seguridad De a salud. nosotros o de salud, yo tampoco voy a votar por una persona así, pues, o sea, ya claro, muy bonito todos los principios y son los que yo comparto, pero el país va a ser un desastre, porque no es una persona preparada, porque es una persona Exactamente. que conozca o se rodee de personas que lo ayuden también, porque él no lo va a hacer solo. Entonces, igual por eso uno tiene que informarse, porque no basta solo con que, yo soy pastor y yo soy Claro, candidato, voten por mí, voten soy por mí. pastor. Si allá- Tampoco se trata de eso. Entonces, ¿cómo nos va a ayudar en todas las problemáticas que como país Sí. tenemos? Si no, hasta el pastor Rocha se va a tirar Sí. de candidato. No, es que yo no sé mucho, pero yo Vamos soy para adelante, cristiano ¿no? y yo estoy en No es contra de... chacota, po. Porque O sea, que era tú- como lo que pasaba un poco con este candidato. Sí, Sí, bo. po. Entonces, por eso como cristiano uno tiene que informarse y uno tiene también que... Y por eso al final uno igual tiene la libertad de votar por el que uno le dé la gana. Ajá. Pero bajo principios que se supone que nos unen a todos, deberíamos tratar siempre de estar todos detrás de un candidato que más o menos nos represente, porque al final, como hablábamos al principio, yo creo que nunca vamos a encontrar, bueno, no sé si nunca, pero por lo menos hasta el día de hoy, en todas las elecciones que hemos participado, nunca ha habido un candidato 100% que que, tú puedes decir, sí, porque este tú tipo digas, es no, este tipo... intachable.
yo espero que sea una persona que gobierne bien para todos y como cristiano también nos dé el lugar que merecemos, porque derechamente hay algunos candidatos que están en contra aún de la iglesia, en contra de que se predique libremente y van de repente arrinconando a la iglesia a ciertas cosas, limitándolas en muchas cosas y propuestas que van saliendo que como cristianos igual nos afectan. Los cristianos no competimos con el Estado, ni con la política, ni Somos con... parte. Exacto, o sea, nosotros creo que la Biblia y Dios como que desafía al Estado a ser más justo, más correcto. Creo que muchas cosas de los límites que hay en la sociedad actual, como leyes en la cotidianidad de los estados, son por herencia de la Biblia. ¿Cachai? O sea, nosotros hay límites morales en la sociedad que los define la palabra hace miles de años. Y así se han forjado históricamente las naciones de la tierra en muchos continentes. O sea, el no robar, el no matarás, todo ese tipo de cosas de los mandamientos son hoy en día leyes actuales en la sociedad, ¿cachai? Entonces, nosotros como cristianos queremos ser parte de la solución y no del problema. Y entender que estamos involucrándonos para que sea un mejor lugar para vivir para todos, un bienestar para todos. Obviamente, como cristianos, tenemos principios. Tenemos un Dios que nos rige y creemos lo que dice la palabra, creemos lo que el Señor nos enseña por medio de ella, pero entendemos que hay personas que no. Quisiéramos, ojalá que todos sí lo pudieran entender, pero tampoco se trata de imponerle a nadie que piense igual a nosotros, pero sí hay cosas que lógicamente, moralmente deben ser aceptadas por la sociedad. Y para eso tenemos que ser parte, tenemos que involucrarnos. Entonces, es ahí donde a mí me causa un poco de ruido y creo que nunca lo voy a comprender o aceptar del todo, siendo muy honesto, a las personas que dicen ser cristianos y están como totalmente en contra o rechazan la política, porque creo que eso es más de unirnos o aportar, yo pienso que daño. Creo Porque que al final queda más un daño. Claro, porque al final igual nos va a gobernar alguien. Exactamente. Y al final alguien tiene que hacerlo. Alguien nos va a ¿Cachai? gobernar, no somos Entonces, no somos un estado anárquico y no, cada uno se gobierna y eso es lo que piensa la gente, porque no, somos como que fuéramos anárquicos. Así como que, pero que al final, igual, no sé, pues ya hilando más fino, uno tendría que ver qué tipo de gente es la que está también dentro de la iglesia, porque, no sé, pues, quizás yo me considero cristiano evangélico o de alguna rama del cristianismo y tengo un concepto muy diferente quizás a otra persona que también se dice ser cristiano, y eso a uno lo lleva a votar por diferentes personas, como hablábamos en un principio. Quizás a mí lo que más me mueve es ayudar al prójimo. Ajá. No sé, a la viuda, al huérfano, y si alguien me promete que va a hacer eso y que le va a dar todo a los pobres, ya yo me abandero por esa persona. Si yo velo más por los principios bíblicos, así como de Pero, moralmente, me voy a ir por esa... Pero eso que tú decís, entonces hay principios que son irrompibles, po. Pero es que por eso, Sí, quizás hay para una que por eso, persona de unas eso se cosas trata, son sí, más po. importantes que la otra y ahí tú tendrías que ver caso por caso, pero en lo macro yo creo que deberíamos todos tener el mismo principio. Por eso uno siempre escucha y dice como que la iglesia es un gigante dormido, porque si de verdad todos entendiéramos la importancia de la política, elegiríamos al candidato que quisiéramos, sacaríamos los gobernantes que quisiéramos, porque estadísticamente los evangélicos, los cristianos, si los sumamos todos, dan las cifras como para poder sacar un candidato. Pero la realidad es que no sé si en algún momento se podrá hacer como que todos votemos por una misma persona o por un sector, o que tengamos más o menos el mismo pensamiento ideológico, porque al final siempre votamos y las elecciones no son... Porque, no sé, a veces yo he pensado, yo supongo que este candidato va a sacar todos estos votos por eso mismo, por los principios que representa y por el número de cristianos, de evangélicos que existen en el país. Como que quería estar asegurado. Sí, y después tú veis la realidad y decís, chuta, y sacó la mitad de los votos que uno piensa que va a sacar. Entonces algo algo no cuadra en cuanto al cristianismo y incluso al catolicismo, porque uno podría decir que
son votos más seguros para ese sí, candidato, pero al final no se ve como traspasado en votos lo que uno pensaría del cristiano, pues. Entonces El cristiano cotidiano. Es cristiano cotidiano. Algo que tú decías ahí, pastor, como lo que nos pasó a nosotros. Nuestra pastora se postuló a concejal hace varios años atrás. Y uno podría decir o asumir que la base de la iglesia, al menos tú contés con esos votos porque estás apoyando a alguien que te representa, que representa tus principios y que sabes que se encamina en una senda o en una postura clara, sin cosas raras y todo en este mundo de la política. Pero no fue así. O sea, de lo que supuestamente nosotros contábamos con el apoyo de varias iglesias, ni siquiera la gente de acá, de la propia iglesia. Entonces, ahí al tiro uno dice, algo hay en el corazón con respecto a esto. O sea, ¿por qué yo puedo elegir a otra persona que quizás está lejos de los principios de Dios por sobre a alguien que quizás está más cercano a mí y que yo sé cómo es y que tiene esos principios claros? Porque como tú decías, a veces uno podría pensar, ya con este candidato quizás vamos a contar con este lado de los católicos, evangélicos, bautistas, llámese, no sé, la denominación que sea. Pero no es así. O sea, estamos igual súper lejos de eso. Y yo creo que algo que también no sé si no se ha revelado, no es que uno sea el iluminado, Claro, pero son sí, cosas bueno, súper tácitas, o sea, son súper palpables de poder definir una persona de acuerdo a los principios tuyos y tú decir, sí, yo lo voy a apoyar. O sea, ¿cómo voy a apoyar a otra persona que a veces no tiene nada que ver? Pero a nosotros siempre se nos ha dado una dirección. Claro. Y ahí la gente... Pero puede votar por- justo esa dirección siempre es en base a los principios que uno Claro. practica, como... No automáticamente, no, este es de Sí, este sector, pues, así que sí. hay que votar por este. No, este sí, pues, no es como por el Ah. candidato, Sí. sino que, bueno, tocó que es el candidato que más, entre comillas, uno lo representa por los principios, pero no es por el partido, no es por la persona, así que uno, por ser él, si fuera otra persona que representa lo mismo, bueno, quizás votamos por esa persona. Ahí mira, la palabra dice en Proverbios 29:2. Dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. Pero cuando el los pueblo, perversos, ¿viste? El pueblo dice el pueblo. pero ¿no? cuando los pueblo. perversos están en el poder, el pueblo gime. Y, Los empresarios son perversos, viejo. y la Todo palabra capitalista. tiene muchos conceptos históricos y espirituales que hablan de la política. Entonces, quizás nosotros hacemos como un llamado, no sé si un llamado, pero ojalá que alguien vea este capítulo, que a lo mejor tenía una visión como Ojalá ahí, que nuestra esposa vea que alguien ahí diga como que, pucha, yo no sé si participar en política, nunca me he involucrado tanto, no me interesa tanto. Claro. Y entendemos que a veces igual puede ser así para algunos, porque hay candidatos que de verdad algunos dan mucho que desear y es fome que la gente esté siendo engañada constantemente. Entonces eso genera como un estrés y una desilusión constante en la gente, que también es válido también. Y por eso a veces se desaniman y no quieren participar en política. Pero ojalá haya gente que nos esté viendo, que sea cristiano, porque eso es nuestro público, y que diga así como, oye, ¿sabes que igual tienen razón estos cabros? O sea, yo nunca me había puesto en ese plan. Entonces, y puedan entender que sí es necesario participar en política. Creo que esa es la conclusión más generalizada, pienso, de lo que estamos hablando. Y todos estamos de acuerdo en eso, que sí hay que participar. Y mira, y ahí Sí. como uno se da cuenta que sí es importante, porque si no los candidatos no se meterían a la iglesia a buscar los votos, Exacto. porque saben que ahí hay votos importantes, no existiría un Te Deum evangélico todos los años, Exactamente. porque saben que los pastores que están participando representan a iglesias grandes y de repente así, no sé, pues tú veis que candidatos o los presidentes de turno así
lejísimos de los principios de Dios, Van igual. pero van y ahí se No, ¿y tienen cuál- que y tragar cuál es ahí la todo. clásica? ¿Y cuál es la clásica? La iglesia evangélica tiene una gran participación en la sociedad con sus rehabilitaciones, ayuda mucho en los barrios con sus iglesias, son del pueblo. Esa es la típica reivindicación No, y de ciertos y candidatos. si tú lo así como- pensáis en como en lo macro, en lo presidencial, llegan a ser, no sé si millones de votos por Sí, ese lado. son millones de Por votos. eso, Son millones. por eso que se meten en esa... Y saben que no hay como una oposición. Saben que es fácil meterse como en una iglesia porque no le van a decir... Pero ¿cómo se llama? A esa misma persona que tú lo escuché diciendo eso, después lo escuché diciendo totalmente lo contrario. Po. Que los principios cristianos es lo peor que hay. O sea, no debiésemos seguir ningún principio cristiano. Y después esa misma persona, no, la iglesia evangélica tiene un rol fundamental Porque, por en la ejemplo, sociedad. nosotros en nuestra iglesia han desfilado varios candidatos Sí. El Pato de Luz en iba a ocasiones- ser candidato. Creo en Dios y qué. Iba a ser en candidato. Ay, ¿De verdad? Es tu eslogan. Creo en Dios y qué. No, ese no es mi eslogan, era de otro candidato. No, ese candidato. Pero vimos Búscalo pasar después. varias Es lo personas Creo en como que interesadas, así, ay, la reunión, no, me llegó mucho la palabra, no, así lo que predicó. Así. Pero al final, terminados los periodos de campaña, Si te diste, no me acuerdo. ¿y ¿los viste alguna vez de nuevo en la iglesia? No. Nunca. Algunos- ¿Por qué? Porque algunos iban jamás. a buscar votos nomás. Entonces, por eso, si no fuera importante el voto cristiano o el involucrarse, no se meterían. Y si la gente ¿cachai? lee la Biblia, lee la historia de José, de Daniel, de Esther, de Nehemías. O sea, a José lo puso en una potencia mundial en su tiempo y José, Mundial, y pues, José viejo, o sea. no decía, no, levante sus manos que... No, o sea, él ¿Era el Estados Unidos de Era- la época? era- era el segundo ¿Será? después, ¿Será? después del faraón. Sí, Era el faraón. O sea, Totalmente. ¿Y José? No sé, y delante del faraón, no, faraón, que yo no estudié eso. No, tiene que haber sido demasiado preparado y toda la sabiduría que también Dios le dio al mismo Daniel, que por algo era una persona como de renombre, pero habla de gobierno, de política, la Biblia habla de leyes, de todo, o sea, Pablo. Un hombre súper preparado en ese tema también. de liderazgo, de justicia. Ya. Entonces, Entonces, O sea, No, en resumen. ¿viste que era buen tema- tema, Pastor Jorge? no, si siempre porque yo pasa creí que- era bueno. Claro, pero no era. Era el tiempo correcto. Ajá, era el tiempo correcto para el tema. Pastor Mario. Porque, como hablamos en principio, no es como. No estamos hablando como de partidos políticos y como de la política en general, sino que es como la participación y si de verdad tenemos nosotros y debemos tener una voz firme y fuerte en estos temas. Po. Y al final, como yo escuchando las opiniones de cada uno y por lo que uno ha aprendido todo este tiempo, yo creo que sí. Creo que es bien obvio y invitar también a todas las personas que nos escuchan que sean inscriban al partícipes. partido. Porque ahora nosotros, después de terminar este programa, vamos a dejar aquí un link de nuestro Para que se partido. inscriba nuestro partido cristiano que tiene. Estamos recibiendo donaciones sobre los 60. Somos amarillistas. No. Amarillo por Chile. Amarillo No, por Chile. Importante, No, que, mentira. importante que la gente participe y que Y aguante podamos la- ser un agente de cambio de nuestra Pues mira, sociedad. yo creo que No, eso no. es partir por eso, que la gente se involucre. Hablas como político, güey. Es importante que. Este candidato, En ¿no? serio, hermano, estoy muy serio. Candidato por Vicuña. Digámoslo claro, si votan Por el bien. Chacay. En Chile tenemos votaciones cuándo? Ahora, Este año. Ahora, este año, mañana. octubre. en este año, hay elecciones presidenciales. ¿Cómo uno puede prepararse antes de ir celebrando, compartiendo, siendo más alegre para que llegue a una elección presidencial más aguachadito? más contento? Es yendo a un concierto. Espectacular. Un concierto de música cristiana que te va a ayudar, te va a edificar, vas a salir motivado. Porque este 27 y 28 de junio nos visita en nuestro país Alex Zurdo. Queremos también avisar a nuestro amigo. Un aplauso por don Alex. Tío Oye, Alex, bueno, tío Alex. don Alex, tío bienvenido, Alex, bienvenido. A ver, Don Alex Zurdo. ya estamos preparados, Preparadísimo, viejo. estamos listos
Tenemos arrendada la van. Ya estamos todos en Santiago. Porque Equip Producciones se puso la camiseta y va a traer ahora en 27 y 28 de junio a Chile, a Alex Zurdo, 27 en Antofagasta, 28 en Santiago. Toda la información ya está escrita en nuestros reels, en las redes sociales que van saliendo ahora acá, en el GC que está saliendo ahora, en este instante, aquí. Algún día. Toda la información. Si sale. Soy mal hablado. Estoy dando el agua al editor. Toda la información. Vayan a Ticket Fe, compren sus entradas porque va a estar muy bueno y vamos a estar ahí haciendo unas preguntitas a la gente. Pero también Otro dato vamos a dar. recuérdenlo. Vaya a Ticket Fe. Vamos a regalar 2 entradas para el concierto. Y para eso tienen que ir juntando las frases, las palabras que vamos dando cada capítulo. Ya dimos la primera, el capítulo anterior. ¿Cuál era? Hoy día el nombre real del tío Alex. No, ya lo dijimos. No, ya lo dijimos, pero era el nombre real del tío Alex. Ahí está. Búsquelo en el capítulo anterior para que se entere eso. Anoten eso. Y ahora la segunda, que es lo siguiente. ¿Cuándo está de cumpleaños? Alex Sur. Yo sé. ¿Cuándo? El 26 de diciembre. ¡No creo! Ese es mi cumpleaños. ¿Tú sabes cuándo está de cumpleaños, Alex Sur? No tengo idea. ¿Tú, Rolo? Sí, ahora sí. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuándo está de cumpleaños? ¿Cuándo está de Alex cumpleaños De la A a la Z. Alexis Vélez? Zurdo? Alexis Vélez. Alexis Don Vélez. Alexis. De la A a la Z. Está de cumpleaños el 10 de junio. Oh, mira. 10 de junio. Poquito después el concierto acá. Buena. Mira, y si quería ganarte un punto extra, del 83 es su fecha de nacimiento. 10 de tiene junio del 41. 83. Mira, ¿no? O sea, 41 años. Este Junio junio todavía cumple. Ah, claro. Cumple los 42. Entonces, 10 de junio de 1983 nació don Alexis Vélez. Es literal como nuestro podcast, un viejo de 40. Viejo de ¿Viste? 40. Muy bien, tío Alex. Bien, 42. Se mantiene. Sí, se mantiene. No, impecable. No, me Impecable. parece de 25. 36 lleno de cana. Mira, no nosotros. 36 lleno de cana. Mira, ¿cuánto? Mira. 32 tiene Mire, parece que tuviera 50. Es la juventud. En el de la cuerpo de vida. 60. De 45. Es pura envidia. De 45. pura Atrapado en un envidia. cuerpo 45. Este cuerpo no es mío. Y este cuerpo no es mío. Oye, agradecemos a la gente que ha apoyado nuestro último video. Agradecemos. Sí. Muy Oye. bien, gracias también por eso. Vamos, Comente ahora. vamos comente. creciendo. ¿A cuánto? Suscríbase. ¿A cuánto asciende la suma? Casi 200.000. Llevamos vistas. 250.000 aproximadamente de reproducciones. En ese Suscríbase a reel. nuestro canal de YouTube. 250.000. Más o menos. Síganos Postúlese en Instagram. Apoya a nuestro candidato político. aquí, Síganos en doctor Spotify. Javier, No, presidente. yo jamás. Y saludos también al hermano Carlos que ya Ya está, pero destituidísimo. En la inmunda. es la inmunda, ¿no? Ya. No sabemos qué hacer. No con sabemos él. ni dónde está. No sabemos qué está. Vino. Lo Yo vino, creo que Lo vamos a buscar. debe estar en la misma situación que la semana pasada. ¿A dónde quedó que la Kentucky ahí Fried quedó, Pollo? ya, ¿Ah? Ya. ¿Dónde quedaron? Hermano Carlos. Hermano Carlos, usted ha Un sido saludo para hermano totalmente Carlos. destituido. Destituido para siempre. No tenemos más. Bueno, Ya- adiós. Ya nos fuimos hace como media. Síganos. Suscríbete. Jesús te ama. Suscríbete. Jesús ama Suscríbete. de izquierda a Jesús ama derecha, todo. de derecha a izquierda a todo Porque, el mundo. Amigo, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. Le va a decir las dos. Que dice- Y si tú quieres que el pato ya no esté en el panel, No, coméntalo. eso no- Fuera, no Pato comentes Brum. eso, eso no- Si llegamos a eso los, no es realidad. a los 2000 seguidores en Instagram, el Pato Drum ya no sale más. No, eso no va a pasar. Sigamos hoy. Ya, Estamos a una. chao, nos vemos. Chao, nos vemos. Show.